Hola, soy Javiera, nutricionista de la Fundación de Diabetes Juvenil de Chile y hoy vamos a preparar unas ricas galletas para esta Navidad y vamos a calcular los hidratos de carbono que aportan por porción. Para preparar nuestras galletas de Navidad vamos a necesitar un huevo, una cucharada de mantequilla a temperatura ambiente, un tercio de taza de edulcorante en polvo, aquí le vamos a agregar media cucharadita de canela, media cucharadita de jengibre y un cuarto de cucharadita de clavo de olor. Pero ustedes también, si quieren, pueden hacerla con esencia de pan de Pascua o esencia de vainilla o lo que ustedes le quieran poner. Esta es una receta básica de galletas. Después, al amasar, la mantequilla se va a ir uniendo a los demás ingredientes, así que no importa que queden trozos. Vamos a agregar además una taza de harina de avena para aportarle más fibra. Y una taza de harina sin polvos de hornear. Acuérdense que para medir las tazas siempre ocupamos esta taza que hace un volumen de 200 ml y que ocupa nuestros 4 dedos. Y vamos a agregar una media cucharadita de polvos de hornear. Vamos a unir esto un poco con la ayuda de esta cuchara o un tenedor. Y vamos a ocupar nuestras manos para seguir uniendo todo esto. Vamos a traspasar entonces ahora esta masa a nuestra mesa de trabajo para seguir amasándola. Y vamos a empezar a usliarla para ir cortando nuestras galletas. Para eso vamos a tirar un poquito de harina para que no se pegue en la mesa. Y vamos entonces a usliar. Yo los dividí en dos masas para hacerlo más fácil. Acá ustedes lo van a hacer del grosor que prefieran. Y entonces vamos a ir cortando nuestras galletas. Yo tengo estos moldes de galletas que le dejan una marca a la galletita, entonces así no es necesario ocupar glaseado, pero si ustedes tienen los típicos como estos también los pueden ocupar. Y los vamos a ir colocando en una bandeja con papel mantequilla para después llevarlas al horno. Y cuando ya no tengamos más espacio para hacer galletas, volvemos a unir la masa y la volvemos a estirar y seguimos cortando galletas hasta ocupar toda la masa. Yo ya llené esta bandeja con las galletas, así que voy a llevar esta primera tanda al horno precalentado a 180 grados por 10 a 15 minutos y mientras voy a seguir haciendo estas otras galletas. Ahora vamos a calcular los hidratos de carbono de estas galletas de Navidad. Para hacerlo, lo que yo hago es anotar todos los ingredientes que ocupé en la receta y ir viendo uno por uno si aporta o no aporta hidratos de carbono. En los ingredientes tengo un huevo que no aporta hidratos de carbono, un tercio taza de edulcorante en polvo que tampoco nos aporta hidratos de carbono, una cucharada de mantequilla. Sabemos que la mantequilla es una grasa, no tiene carbohidratos y por lo tanto no aporta carbohidratos. Tenemos canela, jengibre y clavo de olor, que son especies,
que entonces tampoco nos aportan hidratos de carbono. Recuerden que estas los pueden cambiar por esencia de pan de Pascua o esencia de vainilla o lo que ustedes prefieran. También ocupé una taza de harina sin polvos de hornear. La harina sí aporta hidratos de carbono y lo que yo voy a hacer es ir a ver la tabla nutricional de la harina y me dice que la porción es media taza. Yo ocupé una taza, por lo tanto ocupé 2 porciones. Me voy a ir a la columna de porción y me dice que una porción aporta 32,7 hidratos de carbono. Como yo ocupé 2 porciones, tengo que multiplicar 32,7 por 2 y me da 65,4 hidratos de carbono. Luego ocupé una taza de harina de avena y hago lo mismo. Me voy a la información nutricional de la harina de avena y también me dice que una porción es media taza. Me voy a la columna de porción y me dice que hidratos de carbono aporta 35,7 hidratos de carbono. Como yo ocupé una taza son 2 porciones y hago lo mismo. 35,7 por 2 y me da entonces que la harina de avena me aporta 71,4 hidratos de carbono. Aquí pueden haber una diferencia entre las harinas y también de distintas marcas pueden haber diferencias, pero son muy mínimas, así que no se preocupen por eso. Y también ocupé una cucharadita de polvo de hornear, que eso no nos aporta hidratos de carbono. Entonces lo que hago ahora es sumar todos los hidratos de carbono, 65,4 más 71,4 y me da 136,8. Este es los hidratos de carbono total de la masa de galletas. Yo lo tengo que dividir por la cantidad de galletas que me salieron. En mi caso me salieron 34 galletas, entonces esto yo lo divido en 34. Entonces dividido 34 galletas y me da que una galleta aporta 4 hidratos de carbono. Pero como les digo, esto puede variar según la cantidad de galletas que a ustedes les salgan y eso va a depender del grosor del que las hagan y del cortador de galletas que ocupen. Ya sacamos nuestras galletas del horno, me salieron entonces finalmente 34 galletas y cada una me aporta 4 hidratos de carbono. Así se ven las galletas. Huelen mucho a Navidad, así que ahora solo nos queda medirnos la glicemia, ponernos la insulina que nos corresponde y disfrutar de estas ricas galletas.